Buenas noches, una nueva reunión de El Enfoque Nutricional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Aquellas personas que están aquí por primera vez, bueno, un placer que estén aquí con nosotros compartiendo un momento que pretende de ser de información o de compartir algunos datos que creemos que van a ser de mucha utilidad para el desarrollo de una mejor calidad de vida. Esa es un poco la intención que tenemos desde aquí. Vamos a compartir pantalla ya para dar comienzo a la presentación y en cierta forma también para presentarme yo. ¿Sí? Muchos quizás no me conocen, seguramente. Mi nombre es Pascual de Pietro, yo soy médico cardiólogo, deportólogo. Ya tengo más de 35 años de ejercicio de mi profesión, particularmente las áreas de emergencia cardiovascular. Y en realidad, también como deportólogo, no solamente estoy en contacto con las situaciones que obviamente llevan a que muchas personas estén sufriendo consecuencias críticas hoy por hoy, que están relacionadas con las temáticas que tocamos, ¿sí? La salud, el bienestar y las decisiones que tomamos día a día. Pero también, como les decía, como deportólogo estoy en contacto con las personas que están quizás trabajando en alto rendimiento y que exigen obviamente al cuerpo el límite, llevarlo hasta el límite, y esto obviamente requiere de una asistencia y un cuidado particular, fundamentalmente desde lo nutricional. Y hoy el tema que vamos a tocar tiene que ver un poco con todo eso, tanto con unos como con otros, ¿sí? Tanto como las personas que en realidad no necesariamente están haciendo deporte, como con aquellas que sí lo hacen. Y esto es así, fundamentalmente porque el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver principalmente con tus músculos, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, entiendo que en el deportista seguramente el músculo debe tener una función particular. Y entiendo también que cualquier persona quiere verse y sentirse bien y verse de alguna forma con un buen desarrollo muscular, o por lo menos con algo que esté relacionado con eso, como por ejemplo modelar, ¿sí? El estar modelado particularmente implica de que precisamente tu composición muscular está bien desarrollada. Y obviamente les diría que en cierta forma esto es así, pero van a darse cuenta a la medida que veamos un poquito más y que vayamos profundizando un poquitito más, que la temática de la masa muscular no es solamente una cuestión estética, ni solamente una cuestión del rendimiento físico, sino que tiene que ver con nuestro funcionamiento, ¿sí? Con nuestro funcionamiento de alguna manera y nuestra eficiencia como máquinas para funcionar adecuadamente bien. Y esto obviamente también van a ver que está íntimamente relacionado con la temática de obesidad y cómo el músculo es un factor fundamental para contar con él en el momento de ayudarnos a luchar contra el sobrepeso y la obesidad. Pero bueno, más te adelanto, vamos a ir un poquitito más en el tema y vamos a ir metiéndonos más en tema. Y un poquito vamos a hacer un pequeño pantallazo inicial sobre qué es el músculo y qué tipos de músculos tenemos. Obviamente que el músculo es lo que genera esta estructura, la que vemos, obviamente, ese músculo esquelético, que es el que genera esta estructura de nuestro cuerpo, fundamentalmente, ¿no es cierto? El que transforma de alguna manera, como vamos a ver dentro de un ratito, la energía química en una energía motriz, ¿sí? O sea, es el que permite que nos movamos, que caminemos, que tomemos algo, que levantemos la taza, o sea, todo eso tiene que ver con un grupo de músculos que se llaman músculos esqueléticos. Hay otro grupo de músculos que no cumplen esa función, son parecidos en cuanto a su estructura, pero cumplen otras funciones, como es el caso del músculo cardíaco, que tiene su particularidad, ¿sí? El músculo cardíaco, si bien tiene una construcción muscular, ¿sí? Obviamente tiene características en su diseño íntimo que lo hacen diferente y le dan de alguna manera esta capacidad de estar trabajando permanentemente desde incluso antes de nacer, ¿sí? Apenas semanas de nacidos, ya gestado, ya empieza a latir, hasta el último momento de la vida, sin detenerse, obviamente. Y otro grupo de músculos, que llamamos músculos lisos, que son los músculos que tienen la función particularmente de ayudar en las funciones de las vísceras huecas, ¿sí? Esto es como el estómago, el intestino, y tiene capacidad de contracción y relajación también, como el músculo esquelético o como el músculo cardíaco, pero que responden básicamente a otros reflejos y a otros estímulos nerviosos que funcionan en forma prácticamente automática.
¿sí? Estos tres grupos, si bien tienen características particulares desde el punto de vista del comportamiento y del funcionamiento, se parecen en cuanto a que su estructura esencialmente está construida por un macronutriente, un elemento esencial dentro de nuestra composición, que son las proteínas. También es importante entender de que tiene como fuente de energía fundamental para su funcionamiento los carbohidratos y las grasas esencialmente, y también en menor medida las proteínas. Esto también lo vamos a ir viendo en el paso a paso. Entendamos entonces que el músculo como tal tiene unas características que son interesantes, por lo menos ir entendiéndolas. Forma parte de lo que se llama masa magra del cuerpo, o lo que decimos también, o llamamos también masa libre de grasa, que es el 80% de tu peso, ¿sí? Es el tejido que es metabólicamente activo. Y esto es un dato muy importante, ¿sí? Porque la grasa como tal no es metabólicamente activa, ¿sí? No lo es como es la masa magra, como lo es el músculo en particular. La masa muscular esquelética, como ven ustedes ahí, recuerdan que yo les había hablado que había un grupo de estos músculos que se llaman músculos esqueléticos, que son los que hacen básicamente los movimientos y que hacen el trabajo mecánico fundamentalmente en el día a día, forman parte de un 40% de esa masa libre de grasa, ¿sí? O de esa masa magra. Y como les decía, transforman la energía química, es decir, la que le generamos nosotros a través de los carbohidratos que ingresamos, a través de las grasas, a través de todo el mecanismo de producción de energía de cada célula, del cual también vamos a hablar hoy un poco, y lo transforma en una energía mecánica, es decir, en un movimiento, por ejemplo. Sea este un movimiento voluntario, como puede ser agarrar un lápiz y escribir, o un movimiento involuntario, como puede ser una contracción intestinal, si se quiere, ¿sí? O una contracción cardíaca. Son todos transformaciones de energía química en energía mecánica. Está compuesto fundamentalmente por agua, y este dato es esencial para entender por qué es tan importante tomar agua diariamente, porque dentro de nuestra composición, de alguna forma, el destino más importante que tiene el agua dentro de esa composición, quizás en cuanto a cantidad, es precisamente los músculos. De hecho, es un factor o un elemento que a nosotros muchas veces nos ayuda a entender si la persona tiene una gran masa muscular o no, cuando vemos que la composición de agua es baja. Cuando podemos medirlo a través de distintos métodos, bioimpedancia o lo que fuere, y podemos medir la cantidad de agua total, cuando esto es bajo, ¿sí? O cuando están por debajo de los valores normales, se interpreta en general de que esto quiere decir que la masa magra es baja también. Y el resto el 25% restante está compuesto por proteínas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué parte? La proteína, ustedes saben muy bien que está compuesta por un elemento que es el principio activo de la proteína, que son los aminoácidos. Y estos aminoácidos, que son los que componen a las proteínas, se podrían considerar como los ladrillos que construyen al músculo. Por eso es tan importante contar con una fuente permanente de aporte diario de estos aminoácidos, es decir, de proteína, ya que las desgastamos permanentemente. Imagínense que ustedes se mueven, caminan, entrenan, hacen fuerza, trabajan, bueno, todo eso genera un desgaste muscular, si se quiere, y que requiere reposición diaria. Hay factores que son muy importantes dentro de la función muscular, y uno de ellos es el calcio, porque tiene una función reguladora, como dice bien ahí, de la contracción muscular, tanto de las formas voluntarias como la involuntaria. Es decir, el calcio es un elemento esencial. A veces cuando hablamos de calcio pensamos solamente en los huesos, y en realidad no es así, no es solamente huesos, sino que hoy por hoy el calcio como tal forma parte y es un elemento esencial dentro de lo que es el fenómeno de contracción muscular. En ese sentido también hay otro elemento, otra molécula que es muy importante dentro de la construcción o de la función muscular, y esa es el óxido nítrico.
Pero en este caso, el óxido nítrico funciona particularmente favoreciendo la relajación muscular, que también es un factor esencial dentro del funcionamiento del músculo. Recordarán que cuando hablamos del óxido nítrico, hablamos de la función endotelial. ¿Se acuerdan que se producía principalmente en el revestimiento interno de las arterias, generando esta respuesta de vasodilatación, o sea, dilatación particularmente de las arterias, que construye de alguna manera y define la función, ayudando a la función, perdón, del sistema vascular. Pero también a nivel muscular, obviamente, porque precisamente esta acción se aplica a nivel de los músculos que forman parte de las arterias, tiene una función de relajación. O sea que fíjense qué importante este concepto de estos elementos micros, ¿sí? Que de algunas pequeñísimas cantidades, pero que forman parte del funcionamiento de todo nuestro sistema y del sistema muscular en particular. Como ven ustedes, se habla también de distintos tipos de fibra y de acuerdo a cada una de las respuestas que uno esté buscando, respuestas rápidas, respuestas lentas, resistencia, etcétera, etcétera, va a ser la fibra que prepondere en la acción. ¿Esto qué quiere decir? Que la actividad mecánica tiene su complejidad también, pero más allá de, obviamente, de ser muy interesante, si uno la quiere estudiar, lo importante desde el punto de vista que queremos transmitirle en esta charla es lo esencial de entender que necesitamos reponer los elementos o estructuras que construyen el músculo para que este sistema se mantenga funcionando en forma ordenada. Ahora bien, ¿cómo puede de alguna manera uno construir un resultado desde el punto de vista de precisamente la construcción muscular? Porque a veces hablamos de construcción muscular y nos imaginamos un patobica, una persona con volumen muscular, y el volumen muscular no es necesariamente la única forma de desarrollo muscular, sino que cuando hablamos de desarrollo muscular, y a lo que nos vamos a referir puntualmente en esta charla, se refiere específicamente a tener un balance en nuestra composición corporal dentro de un concepto ideal, pero de manera tal de permitirme contar con ese tejido metabólicamente activo y que es el que ayuda al sistema para que precisamente funcione adecuadamente. Ahora bien, cuando uno entiende esto, también entiende que obviamente cuando esta masa muscular aumenta, uno se hace más eficiente metabólicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que quemás más calorías, ¿sí? Esto es importante porque de alguna forma lo inverso es verdad también. Cuando tenés menos masa muscular, menos calorías quemás. Y de alguna manera, este compartimento es el que de alguna forma determina lo que nosotros llamamos tu índice metabólico, ¿sí? Ese metabolismo basal está determinado esencialmente por cómo esté de alguna manera armada tu composición corporal. Por eso insistimos y repetimos una y mil veces, obviamente, de que esto no es una cuestión de peso, sino que es una cuestión de composición corporal. O sea, y de lo que estamos hablando hoy específicamente es una vuelta de rosca más al concepto de composición corporal para entender particularmente cómo y de qué manera desarrollar esa parte de mi composición corporal o equilibrar o balancear esa parte de mi composición corporal que en lo que hoy por hoy estadísticamente sabemos está claramente en disminución en la mayor parte de la población mundial. O sea, en la medida que la obesidad crece en el mundo, es también reflejo de que la pérdida de masa muscular se está generando también en esa misma población. Y obviamente esto es un circuito negativo que obviamente afecta al sistema y que termina siendo o transformándose en enfermedad y en toda una serie de procesos que ya conocemos, ¿no? Que llevan al infarto, al accidente cerebrovascular, etcétera, etcétera. Más allá de la eficiencia que uno quiere buscar en el rendimiento físico, lo importante es entender ahora desde otro punto de vista, sin llegar a ese extremo, entender que la importancia de la masa muscular o del desarrollo de tu masa muscular no pasa solamente por lo estético, no pasa solamente por el rendimiento, sino que pasa esencialmente por esta idea o concepto de buen funcionamiento que queremos que tenga nuestro sistema. Cuando nosotros entendimos este concepto de el metabolismo, ¿no? Como esa procesadora que se hacía o se generaba dentro de las células y que precisamente tomaba los nutrientes que yo le doy, ¿sí? Tanto los macro como los micro, y los transformaba en los principios activos que mi cuerpo necesita, ¿sí? Recordarán, de los carbohidratos, la glucosa, de las grasas, los ácidos grasos,
de las proteínas, los aminoácidos, utilizándolos y reutilizándolos precisamente para cumplir distintas funciones dentro del sistema. Obviamente, ahí, a partir de ahí es donde la importancia del balance en nuestra forma de alimentarnos es fundamental. Y acá viene el punto interesante. Cuando uno se plantea el tema de comer saludable, la mayor parte, muchas personas creen o se piensa también de que simplemente tomando esa decisión es suficiente, cuando en realidad no es solamente que tomar la decisión, sino también entender qué es lo que el cuerpo necesita. ¿Cómo hacían mis padres, mis abuelos, sin tener tanta información? Fíjense que la nutrición como tal o como ciencia es muy joven, y en aquella época ni se hablaba de eso, ¿sí? ni se analizaba este tema. Pero sí lo que existía, y no solamente lo vivió mi padre, sino su padre también, y así me podría remontar miles de millones de años en el tiempo, existía una relación con la naturaleza que permitía generar un intercambio armónico y variado de nutrientes disponibles en formas absolutamente naturales con la carga nutricional completa, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Esto permitía evitar la carga química, la carga de conservantes, saborizantes, colorantes, una serie de carga que desgraciadamente en este proceso que conocemos eh, como transición nutricional, hoy por hoy sabemos que genera, hoy por hoy, una gran cantidad de problemáticas ligadas particularmente a nuestra salud. Entonces, ¿cómo este proceso fue cambiando en el tiempo? Nos fue alejando un poquitito de esta variedad natural de nutrientes y nos empezó de alguna manera a exponer a un déficit crónico de nutrientes que obviamente generan con el transcurso del tiempo el pago de una deuda que se define como enfermedad, ¿sí? O sea, hoy por hoy la mayor parte de las enfermedades, o por lo menos las enfermedades que causan muerte y discapacidad en el mundo en este momento, claramente está demostrado, están íntimamente relacionadas con temáticas nutricionales y de hábitos de vida, ¿sí? Que fueron llevadas desde la niñez, ¿sí? Y en muchos casos, incluso dentro de la fase gestacional, o sea, hijos de madres obesas, hijos de madres diabéticas, es decir, eso también lleva y conlleva todo un proceso que está relacionado con madres que conviven quizás en condiciones nutricionales deficitarias, que no quiere decir no tener comida, sino que es no comer lo correcto. Ahora, uno diría, bueno, bárbaro, entonces lo correcto sería empezar a balancear mi carga nutricional diaria y listo. El problema es que hoy por hoy, como ya sabemos, es muy difícil lograr esta carga nutricional completa, ¿sí? De una forma constante y persistente. Quizás un día, quizás dos, pero en el tiempo obviamente genera una cierta dificultad de distinta índole, lo que hace prácticamente imposible la realidad de poder tener una dieta completa desde el punto de vista convencional. Es ahí en donde básicamente el suplemento cumple una función fundamental. Es precisamente alrededor de estas consecuencias o esta realidad que hoy por hoy tienen los tiempos que corren, es que el suplemento, particularmente cuando ese suplemento es de fuentes naturales, como en el caso de Herbalife, me permite lograr recibir esa carga nutricional diaria, más allá de las condiciones de mi tiempo, el ritmo de vida y un montón de circunstancias que están ligadas con la industria. Hoy es un tema candente con la aprobación de la nueva ley de etiquetado. Veremos cómo se desarrolla todo esto, discusiones por los pros, discusiones por los en contra, pero la básica y lo real es que lo importante es que estés informado con respecto a qué es lo que debes comer y qué es lo que no debes comer. Y de golpe vas a ver muchos carteles negros, perdón, sellos negros cuando empiecen a aparecer, porque la mayor parte de los productos tienen una sobrecarga de precisamente elementos que son negativos a nuestra salud. Ahora bien, desde ese punto de vista, el tema es que hay un fenómeno que se da casi, les diría, naturalmente, y es así, naturalmente, a partir ya de los 25 años, como un punto de referencia, que es la pérdida progresiva de la masa muscular. Es decir, naturalmente uno pierde un recurso que metabólicamente es fundamental para su buen funcionamiento. Ese fenómeno de pérdida de masa muscular se va dando gradualmente, lentamente, en un principio, o puede darse en forma acelerada y mucho más precozmente desde un principio.
¿De qué depende esto? Precisamente de cómo nos estamos alimentando, y esto hace que muchas veces muchas personas muy jóvenes ya estén sufriendo niveles de sarcopenia altos. ¿Por qué? Porque ya vienen con una historia nutricional compleja. ¿Se entiende ese concepto? Es decir, de alguna manera la construcción corporal está claramente ligada a lo que comes. Esto es así, somos lo que comemos, y de alguna manera esto es de alguna forma define y resuelve, por decir así, un gran problema, que es entender por qué estoy como estoy. Si de ahí de alguna manera yo me fijo y miro qué es lo que estoy comiendo, ¿sí? Entonces me voy a dar cuenta qué es lo que estuve comiendo en los últimos 10, 15, 20, 30, 40, o como en mi caso 63 años. Obviamente yo les diría que gran parte de mi vida, ¿sí? La mayor parte de mi vida, recibo una dieta bastante variada, porque mi madre era muy cuidadosa en cuanto a la forma de alimentarnos, pero claramente influenciada por la industria, ¿sí? Esto es inevitable. Y que recién desde hace 14, 15 años atrás, empecé a través del entender cómo la suplementación me podía ayudar, mejorar y asegurar que mi cuerpo reciba la carga nutricional adecuada para que funcione adecuadamente, y empezar a construir mi masa, a reconstruir mi masa muscular, por lo menos para que se mantenga en un nivel metabólico adecuado. Porque básicamente la sarcopenia, ¿es la pérdida de músculo? No. O sea, la pérdida de músculo no es las sarcopenias. O sea, sarcopenia es un poco más que eso. O sea, sarcopenia, ¿sí? Por definición, ¿sí? Es esa condición que está caracterizada por la pérdida generalizada y progresiva del músculo esquelético, ¿sí? ¿Recuerdan? El músculo esquelético, por disminución de la fuerza muscular y del rendimiento físico. Es decir, ya hay un conjunto de condiciones que claramente hablan del déficit del músculo, particularmente en el rendimiento y en el nivel de fuerza, ¿sí? O sea, eso es lo que es la sarcopenia, y de alguna manera, como les decía, sabemos que a partir de los 25 años, ¿sí? Como ven ustedes aquí, desde los 25 años, la pérdida es gradual, lenta, como ven ustedes, quizás, como bien dice acá, hasta los 40 perdiste un 8%, pero ya llegando a los 70, esa pérdida es mucho, mucho mayor, y obviamente vas a ir avanzando con la edad a punto tal de perder un grupo, una masa muscular tan importante que incluso, y esto les puede suceder a muchos, el querer bajar de peso muchas veces se les hace más difícil. Quizás esta sea la respuesta que muchos estén buscando de por qué les cueste tanto con los años bajar de peso, cuando quizás cuando tenían 20, 25, 30 años y hacían un plan de comidas durante una semana, ya bajaban como 3, 4, 5 quizás kilos, y sin ningún tipo de problema. Y eso se debe fundamentalmente a que en aquel momento tenías una masa muscular mucho más importante, y la respuesta era diferente. Cuando en la medida que van pasando los años, esa respuesta se hace aún mucho, mucho más lenta. Entonces, este fenómeno se transforma en este punto en un dato interesante a tener en cuenta. ¿Para qué? De alguna manera, para que no sé en qué programa están o en qué plan están cada uno de ustedes, seguramente con tu coach lo irás manejando, pero desde el punto de vista de tomar la decisión de estar en un plan de control de peso, sabes que el control de calorías sí es un punto fundamental. O sea, el control de la carga calórica diaria es un punto fundamental, y en este sentido lo que te permite los batidos particularmente es ofrecerte un plan con calorías controladas. Y esto es siempre lo claro, no es un tema solamente de baja caloría, es decir, calorías controladas. Calorías controladas con una alta densidad nutricional. Y esta es la gran diferencia con cualquier otro programa o plan que conozcas, ¿sí? Es este aporte, de alguna manera, hacia la diferencia. Calorías controladas, alta densidad nutricional. Pero ahora lo que vamos a ir viendo es que dentro de un plan, ¿sí? Más allá de que uses suplementos o no, ¿qué es lo que necesitarías, ¿sí? Dentro del día a día para de alguna manera aumentar o mejorar la construcción de esa masa muscular? Sabemos, vamos a entender, o vamos a tratar ahora de entender un poquitito cómo se genera la sarcopenia. No solamente la sarcopenia que naturalmente se produce en el ser humano simplemente por el proceso de envejecimiento, sino vamos a tratar ahora de entender esa sarcopenia forzada, la sarcopenia que se genera por esta cuestión de los hábitos. Y ahí, en este sentido, lo interesante, por lo menos desde el punto de vista de lo que nos aporta la ciencia, es que podemos decir que hay dos tipos de factores que influyen.
Por un lado, hay factores internos, ¿sí? Hay un factor genético, sí, siempre está presente, pero en cualquiera de las condiciones de las que hablemos de factores genéticos, también está demostrado que si corregís tus hábitos de alguna manera y entras en una disciplina, podés hasta corregir estos factores genéticos. Otras enfermedades que influyen también en la pérdida de masa muscular, que te fuerzan un reposo forzado, en la internación. Ustedes saben que yo, particularmente como jefe de la unidad coronaria, cuando estaba como jefe de unidad coronaria en un hospital de gobierno de la ciudad, me permitía ver en el día a día cómo los pacientes internados en 5 días perdían masa muscular, ¿sí? Ustedes saben que la forma de alimentarse en el hospital no es de la mejor, y en general, a pesar de todo, no se tiene muy en cuenta esto, y yo siempre decía, incluso a los médicos que rotaban en nuestra unidad, que lo que ustedes veían por fuera pasaba por dentro. Es decir, cuando alguien perdía masa muscular en sus brazos, en sus piernas, yo les decía, su corazón también está sufriendo esa pérdida de masa, entre comillas, muscular. Y obviamente eso hacía un poco también al resultado en los tratamientos. Pero alejémonos de la enfermedad, volvamos a la salud, por decirlo así. El estrés oxidativo, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? La generación de radicales libres, todo eso genera también mayor pérdida de masa muscular. La inflamación sistémica. Quizás muchos de ustedes cuando oyen este término ya responden inmediatamente que cuando hablamos de inflamación sistémica, de lo que estamos hablando, ¿de qué es? De la obesidad. La obesidad es el mejor, de alguna manera, ejemplo, ¿sí? Modelo de inflamación sistémica. Todo el cuerpo responde inflamatoriamente ante la obesidad. La edad, obviamente, como les decía, también es un factor que influye y mucho. También tenemos factores externos, ¿sí? Esto, fíjense que es importante porque hace a las acciones para después tratar de evitar la sarcopenia o de alguna manera frenarla. El nivel de actividad física, el tipo de dieta o alimentación que tengas, algunos hábitos como el tabaquismo, ¿sí? El uso de corticoides, entre otras, ¿sí? El alcoholismo también provoca pérdida de masa muscular. De excesos y hábitos negativos influyen también en la pérdida de masa muscular. Es decir, existen una serie de factores que indudablemente influyen en este proceso de alguna manera de pérdida de masa muscular, que obviamente no nos ayuda y que genera obviamente todos los trastornos metabólicos que ya mencionamos. Ahora bien, dicho esto, uno se plantea y dice, bueno, pero ¿y qué manera yo puedo llegar a corregirlo? ¿Existe una expectativa como para poder corregirlo? Mira, Pascual, yo ya tengo 60 años y mira, ya perdí lo que perdí, ¿cómo voy a poder ganarlo? A esta altura de mi vida seguramente ya los sistemas no funcionan de la misma manera. Y yo te diría que no es tan así, ¿sí? En ese sentido, el organismo es mucho más noble de lo que nosotros nos imaginamos. Y a partir de que empieces a tomar la decisión de mejorar tu calidad de vida, más allá de cómo lo hagas, pero tomar la decisión de decir, bueno, a partir de hoy vamos a empezar ya mismo a un plan para mejorar mi condición. Habla con tu coach, ver qué plan es el que él te recomienda, o aunque sea de alguna manera a través de tu propia decisión, empezar a tomar y hacer las elecciones correctas para que de alguna manera las cosas pueden cambiar. Porque sí pueden cambiar, seguramente pueden cambiar. No importa en qué momento de la vida estés. No importa en qué momento de la vida estés, ¿sí? Podrás tener más de 75 años, como en el caso de Joan. Esta mujer es increíble en cuanto a su resultado. Ustedes fíjense el cambio simplemente desde el 2017 al 2021. Hoy por hoy cualquiera que quiera seguirla por Instagram está ahí mostrando su nivel de actividad física y rendimiento físico. Y es decir, básicamente es un modelo, un ejemplo que quiero mostrar es simplemente para generar esta cuota de esperanza y entender que todos podemos mejorar nuestra condición y lograr una mejor versión, si se quiere. Y entiendan bien que lo que me refiero con mejor versión simplemente es este concepto de mejora continua, de ser un poquitito mejor todos los días. Y en ese proceso, ¿sí? Que de alguna manera no tiene techo, porque no tiene fin, ¿sí? Nos permite a nosotros ser mejores en todos los aspectos, ¿no? Hoy estamos hablando exclusivamente de lo físico, normalmente en los otros aspectos, porque no son mi área, no son mi terreno, pero indudablemente trabajo en ello también, porque la idea es un conjunto de cosas que hacen tanto al interior como al exterior. O sea, eso que ustedes ven ahí, esa sonrisa, esa condición de bienestar, no es solamente aumento de masa muscular, sino es un conjunto de reacciones químicas que generan esa felicidad y que están ligadas con una buena nutrición y a buenos hábitos.
Ahora viene la pregunta, entonces. La pregunta sería, ¿cómo conservar una óptima masa muscular? O, de alguna forma, quizás entender cómo y de qué manera yo puedo lograr empezar a este proceso. Y yo te diría que en ese sentido hay una regla que es muy básica. De tu resultado, el 80% va a depender de una adecuada carga nutricional, una carga nutricional completa, ¿sí? Y en este sentido, asegurar que tu cuerpo reciba todo lo que necesite recibir, ¿sí? Y nada de lo que no necesita recibir, o lo menos posible, por lo menos. Y el 20% de ese resultado va a estar claramente ligado al nivel de actividad física que hagas. Es decir, actividad más nutrición es la combinación adecuada, correcta, el entendimiento adecuado que obviamente te van a llevar a un perfil saludable. Obviamente que acá podemos agregar algunas guirnaldas, ¿sí? Como el buen descanso, que no es menor, como la meditación, como evitar todos estos ejercicios que son antiestrés y que nos ayudan de alguna manera a reconcentrarnos y a este viaje interior y a conocernos y a de alguna manera saber manejar mejor las condiciones que hoy por hoy desgraciadamente en nuestro entorno son bastante complejas. ¿Sí? En ese sentido, no hace falta más que prender un noticiero para darse cuenta de eso. Entonces, quisiera como siempre no quedar solamente en el discurso, pero vamos a tratar de ver ahora sí aquellas estrategias, algunas estrategias que nos permitan a nosotros no solamente preservar la masa muscular, sino también aumentarla, no en cualquier momento de la vida en que estés. Y esto es interesante, porque todo esto, como ustedes lo ven ahí, se construye a través precisamente de esas disciplinas. Entonces, vamos por la primera estrategia o la primera sugerencia para este plan. Y la primera, obviamente, es, como se habrán imaginado, aumentar la carga de proteínas diarias. Y acá viene la pregunta, ¿cuántas proteínas necesito yo diariamente? Eso va a depender un poco del nivel de actividad que tenga, pero anótalo ahí en un papel porque eso te va a servir. Aproximadamente el cálculo, como bien dice aquí, es de 0,8 a 1 gramo, vamos a ponerle 1 gramo para hacerlo más fácil, por kilo de peso, 1 gramo por kilo de peso, si no haces actividad física, si tu actividad es sedentario, por decirlo así, o tu actividad es mínima. Pero si haces actividad física en forma importante, la recomendación que te hago es que el cálculo sea de 2 gramos o más, ¿sí? Dependiendo del nivel de actividad, eso se analiza de acuerdo a la condición particular, tu coach te va a saber guiar con respecto a eso, por kilo de peso, ¿sí? Aproximadamente unos 2 gramos en promedio, tanto sea para varón o para mujer, pero va a depender también del tipo de actividad que estés haciendo. ¿Okay? Y esto es importante. Si estás en un plan de control de peso, si querés bajar peso, yo te diría que, y aunque seas sedentario, no tomes de referencia 1 gramo, sino que subas a 2 gramos también. Es decir, ¿por qué? Porque precisamente necesitas recomponer más la carga proteica, que es la que desde el punto de vista nutricional es deficitaria en la mayor parte de las dietas que hoy por hoy, y no me refiero a dietas a planes, sino a la forma de alimentarnos que hoy tenemos día a día. Abundan terriblemente, ¿sí? Los procesados, los ultraprocesados y las calorías vacías en forma de carbohidratos. Abundan, terrible, pero tenemos baja carga de proteína. Y este es un punto a tener en cuenta. Pero obviamente viene la pregunta, ¿de dónde obtengo esta proteína? ¿Sí? Ya me hiciste hacer el cálculo, yo necesito, supongamos, unas 1.700, 1.600 gramos de proteína por día, perdón, 160 gramos de proteína por día, 150 gramos de proteína por día, 80 gramos de proteína por día, que se hará el cálculo de acuerdo a tu peso, ¿sí? Ahora bien, supongamos que necesites 100 gramos, vamos a poner un término promedio. ¿De dónde los saco y cómo? ¿Sí? ¿De dónde y cómo los distribuyo? Bueno, ahí está el tema. La distribución tiene que ser desde la mañana hasta la noche en tus distintas comidas principales, incluyendo las colaciones. Y asegurar que al final del día vos recibas la carga proteica que tu cuerpo necesita de acuerdo al cálculo. Esto te va a poner y te va a encaminar precisamente en el plan del proceso de construcción corporal adecuada, ¿sí? Es lo que a veces fallamos.
consumimos proteínas, pero a veces no respetamos el cálculo o por ahí es déficit. Cuando hacemos la cuenta nos damos cuenta que es menos de lo que estamos comiendo menos de lo que necesitamos. Entonces, fíjense, hagan su cálculo, los batidos y las proteínas y los distintos productos que contienen proteína Herbalife nos permiten a nosotros no solamente ofrecer calorías controladas, sino que también me permiten ofrecerte un formato que me permite saber qué cantidad de proteína estás recibiendo en cada batido, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Ahora, fuera de los batidos, obviamente comemos. ¿Cuáles pueden ser otras fuentes a tener en cuenta? Obviamente, y acá entra lo que sabemos que forma parte de las fuentes naturales de las proteínas. Y en ese sentido, las fuentes son dos. Una son las fuentes animales y las otras son las fuentes vegetales. De origen, nuestro sistema está claramente diseñado para las proteínas vegetales y con el tiempo fuimos madurando una modalidad también para asimilar las proteínas animales, ¿sí? Que recibíamos de animales que consumían las mismas proteínas vegetales que consumíamos nosotros. Pero a modo de cálculo, si bien tu coach puede transmitirte una tabla parecida a esta, que te permita en tu heladera saber qué carga proteica estás haciendo en el día a día o para tus hijos, por ejemplo. Sabemos que dentro de las carnes, particularmente las carnes blancas son las que nos vamos a orientar, ya que las carnes rojas, si bien tienen una carga proteica importante y es una buena fuente de proteína, desgraciadamente el procesamiento, la cría, la producción ganadera vacuna de nuestro país y la mayor parte del mundo, abunda el ganado de feedlot, que es un ganado criado en granero, que tiene una alta densidad, una alta carga de omega 6, que es un ácido graso que ya de por sí tenemos muchísimo en el cuerpo y ese desbalance genera daño. Entonces, la gran contra que tenemos con la carne vacuna en particular es que necesita un proceso muy arduo de trabajo para poder rescatar algo de proteína y aparte de eso nos llevamos toda la grasa y el contenido de omega 6 que esa carne tiene. Por eso, en general, nos inclinamos a las aves de corral, que también tienen su proceso de cría masiva y son complicadas, pero dentro de ellas, obviamente, la pechuga de pavo es la que más densidad proteica ofrece. Los pescados obviamente son una buena fuente. En este momento yo tengo en mi horno un atún, ¿sí?, que se está preparando y me va a aportar, sé que 23,5 gramos de proteína por cada 100 que pese la pieza. Es decir, el atún es una buena fuente, más allá de que ofrece también omega 3 y grasas saludables y entran dentro del plan que nosotros de alguna manera aseguramos de esa carga de grasa segura que por hoy los pescados nos ofrecen. Salmón, caballa, sardina, pulpo, todas ellas indudablemente aportan carga proteica importante. Obviamente que las fuentes vegetales son las preferidas y en este sentido, si yo te tuviera que decir cómo manejarlo en porcentaje, un 80% de tu fuente proteica diaria debiera venir de lo vegetal y un 20% de las fuentes animales. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente la fuente animal aporta un tipo de proteína que contiene un aminoácido que son característicos, y tienen una característica particular que también ayudan a la composición corporal. Pero más allá de eso, el vegetariano no consume o el vegano no consumen este tipo de proteínas y obviamente han logrado reemplazarlas a través, y muy bien, a través del consumo de vegetales y fuentes vegetales. Fíjense ustedes que dentro de las fuentes vegetales, los frutos secos como el maní en particular o la soja, ¿sí?, es una fuente interesante en cuanto a la carga proteica, ¿sí? Y la carga de proteína que ofrece la soja no solamente es por la carga proteica, sí, sino porque está enriquecida por otros elementos químicos que construyen un suplemento o un aporte nutricional ideal. Por eso tanta insistencia con el tema de la soja, ¿no? La presencia de flavonoides o isoflavonoides. Esto tiene un efecto protector, estimulante, generador de óxido nítrico. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la importancia de esto? También tiene una acción esencial sobre la mecánica del músculo y de la dinámica arterial.
Los polifenoles, ¿sí? Están buscados en algunos casos, presentes en los vinos particularmente, ¿sí? Pero también acá en la soja están presentes y tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante muy poderoso. Los fitoesteroles, que estos ayudan fundamentalmente a controlar los niveles de colesterol sanguíneo, y las saponinas, que contribuyen también a la reducción del colesterol y también actúan como un poderoso estimulante de la inmunidad. Contiene vitaminas, contiene carbohidratos, contiene grasa. La soja se ha transformado en un alimento muy poderoso y que indudablemente es, y esto es claramente así, es lógico, es la base de todos nuestros productos esencialmente, ¿sí? El aporte de proteína que yo recibo a través del batido junto con el PDM, fíjense ustedes que es de 27 gramos por porción, pero sumado aparte a una carga nutricional importante, dentro de que incluso fibra, carbohidratos saludables, vitaminas y minerales. Tanto sea en este formato como en la NutriSoup, que es el otro formato convencional que usamos salado y que obviamente también es fantástico. Esta carga, este concepto de carga calórica controlada con alta densidad nutricional, en este caso es claro reflejo de esto. Hoy es un día muy especial para nosotros, les voy a contar, muy, muy especial, porque hoy estamos realmente de festejo, porque estamos recibiendo un nuevo producto que queremos compartir con todos ustedes y que a la brevedad traten de probarlo, porque seguramente va a ser de la delicia de la mayor parte del público, que es el nuevo batido, el nuevo shake sabor mango, con características que lo hacen ideal para estas épocas, ¿no? Los gustos frutados vienen para esta época de calor, y con hielo queda espectacular, aparte de ofrecerte toda esta carga de nutrientes como te mencioné recién. El aporte proteico, obviamente que tiene este valor esencial en el día a día, y Herbalife en eso también ha diseñado otros productos que específicamente se enfocan particularmente en el alto rendimiento, pero que tienen esta característica principalmente de la densidad o la carga proteica importante. O sea, en este sentido, el H24, el Reveal Strength, es un formato de batido que tiene una carga proteica importante. Esta sí es una proteína no de soja, sino a base de proteína de suero de leche y de suero de leche, y que tiene aparte toda la carga de vitaminas y minerales y carbohidratos que hacen y la transforman en un producto ideal para la reposición y la reconstrucción muscular después del alto rendimiento o del entrenamiento o de la competencia, ¿sí? Esto es dentro de los primeros 30 minutos, sumado al conjunto de productos, de batidos, sea tomar tu desayuno con tu PDM y tu batido, pero que durante el esfuerzo y el trabajo utilices que ustedes fíjense, son 190 calorías, pero con una alta densidad nutricional, como les comentaba. Colaciones, obviamente les decía, también colaciones inteligentes, en este sentido Herbalife aporta y mucho, ya vimos recién en la forma convencional distintas fuentes, el huevo es una de ellas, por ejemplo, los quesos, el yogur griego, que tienen algún aporte proteico fundamental, pero estos productos en esencia tienen esta característica de tener esa densidad proteica importante que construye y me aporta esos ladrillos que mi cuerpo necesita, tanto el crunch como las barritas, así como el beverage, ¿sí? Son bebidas proteicas o snacks proteicos que obviamente apuntan a recibir esa carga proteica diaria que tu cuerpo necesita y que calculaste de acuerdo a la fórmula que te di, ¿sí? Junto con tu coach, ¿sí? Entonces, fíjate vos cómo a partir de estos elementos vos podés ir de alguna manera armarte en tu día un plan, un programa de carga nutricional adecuada y que de alguna forma es altamente económico y conveniente, porque cuando vos te pones a pensar lo que dejás de comer y reemplazás en algunos aspectos y lo reemplazás por cosas que son absolutamente saludables y mucho más accesibles, o sea, tanto sean los batidos junto con la comida convencional, hacen... yo siempre digo, el gran fenómeno que me generó de alguna manera el consumo de los productos de Herbalife fue no solamente el hecho de ordenarme mi forma de alimentar, sino también que me ayudó a entender cómo elegir lo que no era suplemento, o sea, la alimentación convencional. Y me di cuenta que mi heladera cambió absolutamente porque hay presencia de
elementos absolutamente saludables, de fuentes orgánicas, y que de alguna manera mejoraron el perfil nutricional de mi familia. Ese es el gran cambio. Por eso siempre decimos, nosotros no vendemos tarros, lo que nosotros transmitimos un concepto nutricional que apunta al bienestar y a mejorar la calidad de vida de las personas. Ahora, obviamente que si hablamos de proteínas, hay una proteína que es la más abundante que tu cuerpo tiene, ¿sí? Y que necesita reponerse porque forma parte de la mayor parte de las estructuras de tu sistema, y eso es el colágeno, ¿sí? El colágeno es otra fuente y elemento proteico que dentro de tu estructura osteomuscular es fundamental. Ligamentos, particularmente el mismo músculo fuerte, las vainas, es decir, todo este complejo de estructuras tienen una alta composición en colágeno y necesitamos reponerlo, y en este sentido Herbalife ofrece un producto como el Collagen Beauty Drink que aporta esta carga de colágeno Verisol, que es de alguna forma en este momento el colágeno de mejor calidad en el mundo, ¿sí? De rápida asimilación, y que claramente va a mejorar de alguna forma todo lo que tiene que ver con tu estructura osteomuscular, también piel, las uñas, el cabello, obviamente también eso. Vamos ahora siguiendo con todo esto, dijimos las proteínas. El otro elemento, la otra estrategia que vamos a utilizar para preservar y aumentar la masa muscular es precisamente el recibir carga vitamínica. ¿Por qué? Porque tanto la vitamina D como el ácido fólico, como la vitamina B12, todas ellas tienen acción antioxidante también. Pero estos tres elementos particularmente influyen esencialmente en la construcción muscular. ¿De dónde las obtengo? ¿Sí? Las fuentes vegetales, obviamente, las fuentes vegetales son las ideales, y entiéndanlo bien porque este gráfico es bastante claro en ese sentido, en cuanto a que tanto las vitaminas como todas las vitaminas, todos los grupos vitamínicos, están de alguna manera presentes, ¿sí? Distintas vitaminas en un mismo producto. Por ejemplo, el brócoli tiene distintos componentes, entre los cuales prepondera quizá el ácido fólico, el hierro, como otro elemento más, dentro de los micronutrientes. Pero también vas a tener vitaminas del grupo B, también vas a tener vitamina C, es decir, ustedes piensen que ningún producto en particular tiene un solo componente, sino que tienen varios. Por eso cuando tu dieta es variada en colores, ¿sí? De alguna manera estás asegurando a través de los colores que las frutas y las verduras te ofrecen la carga de los distintos micronutrientes. El color es como el packaging, es como el etiquetado del producto natural. Entonces cuando ves algo rojo, como el tomate, como el ají, sabes que tiene determinados pigmentos, determinadas sustancias que van a cumplir una determinada acción o función. Si es amarillo o naranja, también. Es decir, cada una de ellas tiene una característica particular. ¿Es necesario que la sepas? Estaría bueno que lo sepas, pero lo importante es que te lleves este concepto. Cuanto más variada y colorida sea tu plato, ¿sí? Indudablemente más carga de micronutrientes vas a tener, más carga de antioxidantes vas a tener, ¿sí? En este sentido, cuando obviamente no logramos tener ese aporte constante todos los días y asegurar esa fuente, las multivitaminas son para mí y para mi familia un recurso fundamental, porque yo sé que a través de estas multivitaminas, de fuentes naturales, todas ellas, yo recibo precisamente esta carga nutricional ideal, tanto de macro como de micronutrientes, para que todo el sistema funcione y asegurar también el soporte para mi construcción muscular, tanto sea en el caso del complejo multivitamínico como obviamente el extracal, que como les decía, en el caso del calcio en particular, tiene un efecto esencial en la construcción muscular, tanto en todas las edades, pero particularmente desde la adolescencia, la edad adulta y las mujeres, para mantener tanto la salud, una buena salud ósea y muscular, porque también de alguna manera influye en la disminución de riesgo de osteoporosis. El segundo, perdón, el siguiente, de alguna manera, tip o estrategia que vamos a aplicar es asegurarnos recibir antioxidantes y omega 3. ¿Por qué es importante la presencia de antioxidantes omega 3? Porque, como dijimos, el estrés oxidativo es uno de los factores fundamentales que influyen en la pérdida de masa muscular, y en este sentido, obviamente, que el Herbalife Lime es el recurso que Herbalife te ofrece, porque
más allá de que yo me pueda comer mi atún ahora, no como atún todos los días, ni voy a la pescadería todos los días, porque nuestra cultura no da para eso, y ni tampoco sería quizás hasta conveniente por distintas razones que tienen que ver con los mercuriales y otra serie de cosas con respecto a los pescados. No nos vamos a meter en eso. Lo importante es que yo a través de mis 3 a 6 cápsulas de omega 3 de Herbalife Blind, que yo recibo o tomo diariamente, aseguro este aporte de este antioxidante poderoso, neuroprotector, cardioprotector, vasculoprotector, inmunoestimulante, como es el omega 3, pero que también tiene este efecto positivo en el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque de alguna manera mejora la respuesta del estímulo, particularmente en el post-esfuerzo. O sea, es fundamental que si estás entrenando o estás haciendo algún tipo de actividad, al final de ella te tomes tus cápsulas de omega 3 de Herbalife Line, ¿sí? Porque aparte disminuye esa degradación proteica que es la que vemos presente en la sarcopenia. Y por último, la última estrategia, y obvia, como te lo planteé desde el principio, es el ejercicio. El ejercicio es el elemento esencial y fundamental para que la magia se dé. ¿Sí? Existen toda una serie de mecanismos de adaptación del cuerpo ante el ejercicio, tanto sea aeróbico como de fuerza, ¿sí? Pero particularmente, si bien los dos son importantes, e insistimos incluso con el de fuerza, porque a veces lo olvidamos, el aeróbico tiene algunas características que permiten que el cuerpo, o sea, que la masa muscular, que el músculo, que la fibra muscular, genere más mitocondrias que mejoren en su diseño esas mitocondrias, se ponen de alguna manera más eficientes, por decirlo así, y esto permite que se cumpla lo que te dije al principio, que se refiere a transformarte metabólicamente en un formato mucho más eficiente. O sea, cuando yo estoy estimulando el músculo por la actividad física junto con la actividad, junto con la carga de proteína, obviamente lo que estoy logrando, lo que estoy intentando hacer es que se genere esto en tu cuerpo, o sea, que aumente la construcción muscular a partir de una mejor calidad de músculo, que solamente la voy a lograr con el ejercicio. No, necesito ejercicio y proteína, ¿sí? Y complejos vitamínicos, y el omega, y el calcio, o sea, todos estos elementos trabajan en conjunto para poder lograr una mejor formación y construcción muscular, ¿sí? Tanto sea en el momento de la vida en que estés o en lo que estés queriendo buscar. ¿Tá? Hoy por hoy, obviamente que hay muchos más productos que Herbalife te ofrece y que tienen que ver precisamente con esto del resultado y el aporte nutricional, tanto sea de nutrición interna como de nutrición externa, con una construcción que ya lo hemos charlado más de una vez, tiene esta construcción estricta e impecable desde la semilla hasta que llega a tu consumo, y el respaldo académico científico que más de una vez hemos mencionado, ¿sí? No cualquiera cuenta con un premio Nobel de Medicina dentro de su grupo académico científico, o más de 300 profesionales de alto nivel científico y universidades en conjunto trabajando por un proyecto o un producto que busca el bienestar de las personas. En mi caso particular, como ya muchos de ustedes saben, o sea, yo cuando comencé con los productos, jefe de unidad coronaria, director ejecutivo de una consultora en investigación, construí mi cambio corporal y hoy por hoy lo sostengo ya con 63 años y realmente disfrutando de la vida, entrenando, buscando siempre lograr estar un poquitito mejor, y esto de alguna manera es de lo que se trata nuestra actividad día a día como coach de bienestar, no solamente como médico, sino como coach de bienestar de Herbalife, ¿sí? A través de precisamente esta serie de actividades que seguramente la comunidad en la que estés o en la que se te ha invitado a participar, estas comunidades saludables, procuran transmitirte y ofrecerte para que sea más fácil para vos, ¿sí? Y que de alguna manera tengas un respaldo a través de una empresa que te da alternativas incluso para tener no solamente beneficios como clientes preferentes, tu coach seguramente te va a saber decir de esto y de qué se trata y todos los beneficios y reconocimientos que hay a través de esta condición, pero también, ¿por qué no transformarte vos en un coach de bienestar con una capacitación y el entrenamiento que recibimos y damos permanentemente, permitiéndonos lograr un proyecto de vida diferente y que ya hace más de 15 años me tiene entusiasmado, apasionado, emocionado
ligado a los resultados que se están logrando, no solamente aquí, no solamente en mi familia, sino en todo el mundo. Todo para lograr una mejor calidad de vida. Así que desde ya les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar ahí, de alguna manera de compartir este tiempo conmigo, y les mando un saludo para vernos próximamente en una próxima reunión del Encuentro Nutricional. Sí, chau, chau, nos vemos.